Wow, excelente tarde de martes, licenciada Antonia Sotelo, bienvenida aquí a Conciencia Educativa. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hay algunas dificultades técnicas, pero ya estamos aquí al aire con toda la buena actitud. Vamos a ver un tema bien interesante que desde ahorita les digo, se me hace que nos vamos a llevar 2 programas porque nos vamos a quedar bien cortas. Seguramente hay mucho que comentar, hay mucho material, hay muchos aspectos de donde verlo, son muchas las situaciones, pero bueno, vamos a hablar del divorcio en las aulas, ¿sí? Vamos a tratar de aterrizarlo primero en cómo lo viven los maestros con sus alumnos. Y luego vamos a ir viendo poco a poco qué estrategias vamos a poder desenvolver. Si no alcanzamos a verlas en este programa, pues las vemos en el otro, o tratamos de abarcar en las estrategias para el docente, y en el segundo nos abocamos desde el punto de vista de los papás. Sí. ¿Cómo lo llevan los papás? ¿Sí? Es importante, recuerden que en Conciencia Educativa siempre tratamos de ver los 3 aspectos: alumnos, los padres de familia y los docentes. El papel, cómo lo llevan y cómo mejorarlo, no nada más decir hay el problema ya sabemos que lo hay. Aquí Conciencia Educativa tratamos de ver cómo podemos ayudar para remediar o guiar ese tipo de situaciones. Sí. Y pues bueno, vamos a iniciar. Primeramente, pues recordándoles que estamos en vivo desde la Universidad Pedro de Gante. Si ya están con nosotros en Facebook, denle like, compartan la página para que sean más personas las que estemos en sintonía. Claro. Y que puedan comentar también sus inquietudes, las líneas, por favor, licenciada, su maravillosa vista. Nos pueden llamar o escribir al WhatsApp al 818-603-3603 y 818-603-3602. Muy bien. ¿Y qué más? Que empezamos con lo que es la definición de lo que es un divorcio. Bueno, me parece muy bien. O lo comentamos así para no... Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de divorcio, hablamos de la ruptura de la pareja. Para mí, ese es el comienzo de la situación, porque normalmente cuando los chicos empiezan a tener situaciones que empiezan a trasladarse a la escuela, es que seguramente hay una confusión desde acá, desde este punto, ¿no? Muchas familias, lo que sucede es que empiezan a confundir que si fue una ofensa para los hijos, que si X, que si Y, porque hay demasiadas circunstancias por las que puede suceder un divorcio, N cantidad, ¿sí? Simplemente dejaron de tener intereses en común, etcétera, o sea, puede haber un sinfín de razones, simplemente es simple, ya no me gustas como pareja, y esa es una razón para terminar. Entonces, pero la otra parte de la pareja puede reaccionar pero ¿cómo? Es decir, en una falta de aceptación. ¿Por qué? Porque como sociedad tenemos toda una estructura y toda una imagen de lo que debe ser el matrimonio, y por otro lado está tachado el hecho del divorcio. Se vive como un fracaso, se vive como algo catastrófico, es decir, como algo no deseable para nadie. Y por otro lado, a quien sí lo hace, volteamos a verlo y lo señalamos. Ya cuando hablamos de discriminación, cuando hemos hablado de discriminación en diferentes temas, socialmente, quien es diferente lo señalamos, y el divorcio no está exento de estas cosas. Entonces, surgen muchas emociones, pero básicamente cuando hablamos de divorcio es el término de una relación de pareja. Así, tal cual, por la razón que sea. ¿De acuerdo? Aquí, licenciada, cabe señalar eso, es el término de la relación como pareja. Como pareja. ¿Por qué recalcamos el concepto y esa parte de la definición de divorcio? Para poder empatar ahí cuál es el papel de papá y de mamá con sus hijos. El hecho de que ellos se divorcien no quiere decir que se empiecen a desatender de las obligaciones que tienen como papá y como mamá, de que ya no van a querer al hijo porque decidió irse con el papá, o de que ya no va a querer a la hija porque decidió irse con la mamá. Claro. Y todo esto lo va a empezar a notar el maestro. Así es. Porque el maestro es el que, el niño va a su casita y ya no va pensando en la tarea, él va pensando
en las broncas que hay en su casita. Así es. Desde los chiquititos de 3, de preescolar, de 3, de primaria, y hasta los adolescentes, es tan difícil para ellos, claro. Es tan difícil para ellos, como adultos es difícil, ahora imagínense los chiquititos, que Así ni es. siquiera oyen que divorcio y ni siquiera saben qué significa eso, ellos nada más ven que hay gritos, que hay llanto, que ya no va papá a la casa, a veces hay hasta violencia física, no nada más, hay violencia psicológica, empiezan los chantajes, y todo eso lo cargan en su mochilita en lugar de cargar sus sueños, sus libros. En lugar de pensar en que quieren jugar ahora con el amiguito, ellos traen todo ese shock emocional y lo llevan a su escuela. Discúlpame, Pati, bien podríamos hacer todo un programa del cómo planteárselo a los hijos, de qué tipo de actitud es conveniente para nuestros hijos o para nuestros alumnos, del cómo plantearles la situación. Y esto que estás mencionando es súper básico. Decíamos, el divorcio implica separación de la relación como pareja, pero en el matrimonio no solamente somos pareja, también somos papás. Entonces, es bien importante puntualizar esta parte, que como pareja sí terminamos, pero como papás no. Como papás es importante seguir teniendo acuerdos sobre cómo vamos a implementar la disciplina a partir de que ya no vivamos juntos, cómo vamos a impartir los paseos, cómo vamos a proporcionar estas mismas cosas que nuestros hijos van a seguir necesitando, pero ahora que ya no somos pareja, ¿cómo es que nos vamos a organizar? Y muchas parejas, ahí es donde están atorados. ¿Por qué? Porque entonces se utilizan diferentes estrategias. Por ejemplo, vamos a suponer que una de las razones por las que se separaron fue porque una parte de la pareja ya no tenía interés en el otro, pero no tiene desarrollada esta capacidad para decirle, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo, y entonces cae en la situación de empezar a tener una relación fuera del matrimonio. Entonces aparece la infidelidad como todo un fantasma dentro de la relación, y entonces se da toda una reacción en cadena que viene con el enojo de la otra parte de la pareja y cómo esto se puede utilizar para castigar al otro. El hijo se puede utilizar para manipular las situaciones, desde el hecho de no aceptar los paseos con los hijos porque lo estoy castigando porque el otro tuvo esta situación. Entonces se viene toda una avalancha de situaciones, ¿no? E incluso los chantajes, las manipulaciones, todas esas cosas se van dando, ¿sí? Entonces, eso, como les insisto, de pronto esas son las cosas que nos complican porque simplemente surge toda la bola de emociones, y para eso necesitamos ir desglosando poco a poco qué es lo que está sucediendo conmigo como pareja, ¿sí? Y cómo estoy manejando eso con el otro, ¿sí? Para entonces poder, con más calma, con más conciencia, poder tomar las decisiones que más convienen, pero que me convienen a mí como pareja, como parte de la pareja, pero también como parte como responsable que soy de mi hijo o mi hija. Ahí desde las decisiones, desde lo más simple, ¿quién va a ir por el niño? ¿Vas a tener permiso de recogerlo o no? Porque la mamá puede decir, oye, no, pues ya nos divorciamos o nos estamos separando, hay broncas, hay problemas, pero mientras uno no lleve un documento legal donde diga, ¿sabe qué? La patria potestad la tiene nada más usted, papá y mamá pueden seguir yendo por el alumno. Así es. Entonces, desde ahí empieza, en las escuelas. En las escuelas es bien importante que tengamos claras estas situaciones. Hay parejas que están muy, muy embroncadas, y entonces, por ejemplo, yo como mamá puedo ir a decirle a la maestra, mi esposo no puede llevarse al niño, ¿sí? Y entonces de pronto caemos en estas cuestiones morales de, pues si la mamá vino y dijo, entonces yo como maestro, yo no le puedo permitir al papá llevárselo. Pero tú tienes razón. O sea, si hay esta restricción, entonces ella tiene que llevar un aviso legal. Un documento legal. Tiene que llevar un aviso legal. Que la custodia nada más la tiene ella, o se le llama también un aviso de restricción, comunicado de restricción. Sí. Y porque pues en dado caso para llegar a esto hay todo un proceso, o sea, estudio psicológico, los abogados, juicio, etcétera. Entonces
es muy importante que si en su casa hay una situación ya sea de separación o de divorcio, que ya se dio el divorcio, comuníquelo a sus maestros, a los maestros de sus hijos, Así es. para que también, no nada más para que les haga saber quién va a ir o quién no, ¿sí? Lo más importante es que le comunique el estado en el que está su hijo en las clases, si se está desarrollando bien, si está bajo, si en realidad Claro. se está comiendo el lonche o no, porque se llevan el lonche y se lo dejan de comer o lo regalan o lo tiran o el dinero que les dan para comprar ya no lo usan en eso. Así es. Es tanta su situación emocional Claro, súper que importante que la escuela esté enterada de exactamente. las circunstancias, ¿por qué? ¿Sí? Va a haber mamás o papás que digan, no, o sea, porque ellos tienen que enterarse de nuestras situaciones personales. Sí, lo que pasa es que allá en la casa, allá en la escuela van y pasan 5 horas, es decir, a veces la mitad del día de la vida del niño ¿Es en la es escuela? en la escuela. Entonces es importante que los maestros estén enterados y, como dices, de algún modo también servir de apoyo si él allá en la escuela no está mostrando conductas que pudieran llamar la atención, y que pudieran requerir algún tipo de intervención, ¿sí? Médica, psicológica, de trabajo social, de cualquier tipo, ¿sí? Y estar involucrados y atentos ante estas necesidades de los niños, porque finalmente, ¿de qué estamos hablando en estas situaciones? De que en muchas ocasiones, como estamos tan enojados, ¿sí? Ahí con el enojo se nos olvida que lo que aquí impera, y es de lo que estamos hablando, de los derechos del niño, de respetar los derechos del niño, de eso estamos hablando, ¿sí? ¿Y el niño a qué tiene derecho? A su A tranquilidad, ser para amado, a ser empezar, o sea, su respetado. tranquilidad, o sea, el niño que tiene que estar sabiendo de que si se van a, que si se fue con aquella, con la otra, que Así es. si, por lo que haya sido, son cuestiones de los adultos, el niño Ujú. está en su desarrollo, estás Así es. afectando su desarrollo emocional, y al rato a lo mejor se contentan y al niño ya le dejaste una imagen de que mi papá es esto y lo otro aquello. Claro, entonces como docentes, ¿cómo podemos apoyar a los niños? Por ejemplo, yo ya sé, yo ya tengo un alumno, ya lo empecé a notar diferente, ya lo empecé a notar distraído, como dices tú, Pati. Empezamos a observar a los niños en las aulas que en lugar de estar jugando, bueno, se empiezan a apartar, o en el mejor de los casos están teniendo dificultades, logran compartirlas contigo como maestro, logran compartirlo con sus compañeros, pero yo cómo puedo apoyar, porque si el niño viene y dice, es que mis papás se pelearon, es que se dijeron tal cosa, yo como alumno, perdón, como compañero maestro, como trabajador social, ¿de qué modo puedo apoyar y que aporte, ¿sí? Algo al niño? Lo primero que los niños tienen que saber desde nosotros como docentes es que explicar esto que decíamos, ¿no? Ellos terminaron como pareja, no terminaron como papás. Seguramente, si tus papás están teniendo estas dificultades, es que ellos no están terminando por entender y les está tomando tiempo aprender a ser padres separados, ¿sí? Yo como maestro puedo entregarle eso a mi alumno y eso para él, al niño lo puede poner en una perspectiva bien diferente. La otra cosa que es importante que el niño sepa es que de todas las cosas que están sucediendo, él no es No responsable. es su culpa. No es su culpa, no es Porque responsable. ellos escuchan, no, y el niño te está oyendo, no, y Uh luego el niño, ¿qué va a pasar? -huh. Entonces ellos se quedan con eso y piensan, ay, pues se me hace que el rollo es mío, o sea, yo tuve la culpa, yo hice mal algo. Entonces Claro. siempre aclararles eso, que ellos nunca, independientemente de lo que pase con sus papás, ellos siempre van a seguir teniendo el amor de su papá y de su mamá. Así Que es. a lo mejor los van a ver en diferente momento, pero que eso no, son situaciones que no están en su control, que él no se debe de preocupar ni de sentir mal de eso, porque es una decisión que van a tomar sus papás. Así es. Y a pesar de que las circunstancias al niño le hagan pensar lo contrario, es decir, que sí, que él tiene la culpa por cómo se dan las cosas, por cómo se pelean, por cómo se dan las manipulaciones, los chantajes, porque son cosas que se viven, ¿sí? Ve y dile a tu papá que me mande el dinero para pagar la luz. Por supuesto que al niño no le corresponde esas cosas, pero sin embargo,
sí suceden, ¿sí? Y estas cosas son las que le pueden hacer pensar al niño que es responsable. Es decir, a lo mejor él puede tener un cuestionamiento interno y, como les digo, no necesariamente tener las palabras de poder traducirlo y decir, sí, como mi mamá me dijo que le pidiera yo el pago de la luz a mi papá no quiso, entonces a lo mejor si yo no estuviera, pues entonces mi mamá no tendría que pedirle el pago de la luz para la casa. Entonces empiezan estas cuestiones de desvalorización en los niños y por eso vienen estos cuestionamientos de, es por mi culpa. Bueno. ¿Sí? Y todas estas sensaciones que el niño, que digo, puede aparecer una gama diferentísima, digo, esto es por dar un ejemplo, pero pueden aparecer muchísimo, incluso esto que hacia allá apunté, hasta el hecho de cuestionarse el niño de, bueno, ¿y si mejor no vivo? Y empezar a apuntar para allá hacia tener intentos de querer quitarse la vida. Porque es tanto el dolor, licenciada, de un divorcio, mencionábamos, que es parecido como si alguien se hubiera muerto. Sí, hay autores. Ese tipo de intensidad. Así es. Hay autores que nos explican que cuando una relación de pareja termina, el dolor que aparece, es decir, la gama de emociones que aparece, entre ellas el dolor, porque puede aparecer dolor, puede aparecer enojo, puede aparecer frustración, puede aparecer arrepentimiento, y una serie de sentimientos, dice, la gama de emociones puede ser tan intensa, es decir, todo este proceso es tan intenso como cuando muere un familiar importante. Y en el mejor de los casos, disculpando la expresión, valdría más que muriera, porque lo que sucede es que ahí sigue estando el otro, y entonces, después del dolor, ese dolor puede traducirse en enojo, y por eso vienen los chantajes, vienen las manipulaciones, y empieza uno a despotricar. Que dicen los niños, no, les llama la atención, oye, tu papi está preocupado, a él no le interesó. Exacto. A él no le interesó, él que me va a exigir. No. Pero es porque está escuchando a la mamá, seguramente, ¿sí? O lo escucha, o él se ha sentido abandonado, sí, licenciada. Claro. Se siente abandonado, porque ese es otro de los temores, ¿no? Como papá ya no está en casa, pues ahora yo soy el hombre de la casa. Sí. Y con escasa edad chiquitita y entonces empiezan a tomar un papel, una responsabilidad que no es de ellos, pero él así se siente. Y son responsabilidades que los adultos les damos. Exacto. Sí. También que erróneamente, oye, no, acuérdate que ya no está tu papá, te tienes que hacer cargo de eso. Sí. Espérate, una cosa es que yo te ayude como miembro de la familia, pero no es mi responsabilidad, ni soy el hombre de la casa, ni tiene edad, ni tiene la preparación, o sea, espérame, se está en desarrollo. Así es. Yo a veces les digo a los alumnos, en el mejor de los casos, que te lo digan, porque en algún momento tú puedes traducir en eso, sabes que yo no estoy de acuerdo con eso. Exacto. ¿Sí? Pero cuando no te lo dicen y así suceden las cosas, es más difícil tomar conciencia y entonces poder hacer algo con eso, ¿no? Y eso, entonces, volviendo al aula, licenciada, por eso empieza también a rebelarse con los maestros. Claro. Porque pues, ni en mi casa me exigen. ¿Aquí qué? O sea, claro. ¿Usted qué sabe de las broncas? ¿Qué le voy a resolver yo ahorita matemáticas si yo traigo broncas más pesadas en mi casa? Y decíamos en otro momento, esta etapa de secundaria, por ejemplo, es natural que el niño se rebele, pero si además está viviendo toda esta gama de situaciones, pues con mayor razón él se va a sentir seguro de que los maestros no tienen derecho a exigirle nada, porque los papás no tienen derecho a exigirle nada, porque es bien fácil escudarse. Pues, erróneamente se toma el papel a veces de que se le dice al maestro, hay que tener especial consideración con el alumno, está pasando por problemas muy pesados, ok, estamos de acuerdo, vamos a ser como docentes a lo mejor un poco sí más considerados, en que a lo mejor va a bajar un poquito su avance, su interés, pero nosotros como maestros ahí tenemos que entrar con estrategias, ok, yo le tengo identificado, hablamos de lo de las inteligencias múltiples. Recuérdenme, exacto. Que ahí vamos a empezar a poner cierto tipo de trabajos con los alumnos que estén pasando por esas situaciones para detectar qué les gusta más hacer a ellos. Vamos a suponer que son buenos en artes. Ahí ellos pueden desahogar varias de su frustración en educación física. Claro. Y son cosas que ellos les van a ayudar a zafarse de ese sentimiento
de culpa, de esa frustración, van a desahogar todo eso que vienen cargando desde su casa. Y como dices tú, poder identificar cuál es esa forma en la que yo puedo conectar de acuerdo al tipo de inteligencia que tiene el chico. Howard nos habla de inteligencias múltiples y habla que los chicos tienen diferentes capacidades de demostrar su inteligencia, si lo podemos llamar así, ¿no? Hay un área donde dice que es la inteligencia lingüística, por decir, que son aquellos chicos que efectivamente tú puedes sentarte a platicar con ellos y puedes razonar con ellos y explicarles verbalmente y te van a entender y van a conectar desde ahí. Pero va a haber chicos que son de inteligencia espacial, visoespacial. Entonces, con ellos tienes que idear otras estrategias. Por ejemplo, ahí es útil tener, por ejemplo, las familias de juguete y entonces poder idear una especie de juego. Me recordó la famosa caja de arena. A través de las cuales tú puedes utilizar, porque lo que estás utilizando es un canal de comunicación diferente a través del tacto y la vista, ¿sí? Entonces de pronto decimos, no, si el niño está pasando por el divorcio, en la escuela, el niño está pasando por un divorcio y los papás allá traen muchas broncas, bueno, entonces mándalo con la terapeuta y que hable, sí, pero si esa no es la manera en que al niño le podemos llegar, pues lo podemos tener quién sabe cuántas sesiones con la terapeuta, con la psicóloga de la escuela, y no nos va a fluir con la situación. El niño sigue atorado. Vamos a ver, sí. Son las inteligencias, nos menciona 8. Sí. La inteligencia lógico-matemática. Ajá, la inteligencia. Son esos chicos que son buenísimos con la matemática, con la lógica, con el razonamiento. Ahí puedes meterle también el ajedrez. Por ejemplo, o eso, encontrar analogías. Mira, fíjate, imaginemos, ¿no? Fíjate que la pareja es como cuando sumamos 1 más 1, ¿sí? Es igual a 2, ahí está la familia. Sí, ok. Pero resulta que esta sumatoria ya no quieren estar sumados, ¿sí? Tienes que separarlos. Bueno, tratar de encontrar ejemplos que para ellos tengan sentido, ¿sí? ¿Qué otra inteligencia? Viene la inteligencia lingüístico-verbal, la espacial que decíamos que es la de tocar, sentir, oler, percibir, lo que tiene que ver más con los sentidos del tacto. La inteligencia musical, la corporal kinestésica, la intrapersonal, que esta es muy importante porque aquí con esta podemos ayudarle a comprender cómo el sentir de otras personas y que se pongan en el lugar de otras personas. Es decir, no podemos estar viviendo tampoco la vida de otras personas ni decidir por ellas, pero podemos ni compartir sus ideales, pero pues podemos compartir los sentimientos de solidaridad, de acompañamiento. Estos son chicos que muy fácilmente se ponen en el lugar del otro, que fácil pueden entender cómo se siente el otro, ¿sí? Estos, hacia allá se desarrollan mucho todas las personas que trabajamos en actividades que tienen que ver con atender a otras personas. Entonces, estos chicos es muy fácil conectar con por ejemplo, este tipo de explicaciones, decir, mira, tus papás ahorita lo que sucede es que están enojados, ¿sí? Ellos no tendrían la intención directa de lastimarte ni dañarte, pero ahorita están enojados. Y, por ejemplo, explicarles que en muchas ocasiones es mucho más fácil irse enojado de una relación de pareja, ¿sí? Es mucho más fácil que asumir el dolor que implica, porque es mucho más difícil asumir el dolor. ¿Por qué? Porque entonces implica que yo tengo que hacerme responsable de las cosas que sí di y de las que no di en la relación, ¿sí? Y que en muchas ocasiones implica decir, discúlpame, yo me equivoqué. Y eso a muchas personas no les es fácil. Entonces es mucho más fácil irse enojado y decir, ay, me caes gordo, nos vemos. Sí, pues te barres y ya. Te barres, te zafas, te barres y... Pero bueno, en el aula, ¿cómo empatamos esto, licenciado? O sea, el maestro está viendo ahí al alumno y ¿cómo lo vamos a ayudar? En primera instancia, pues ya lo detectaste. Hay que saber cómo preguntarle qué está pasando en su casita. No se lo preguntes así abiertamente. Hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues, ¿tres problemas en tu casa o qué? Enfrente del grupo abiertamente. Pues, no, claro. Empezar, no. Claro, hay que buscar el momento. Ahora, si usted como docente no sabe
pues no lo haga, ¿verdad? No la vaya a regar más. Sí. Pregunte con alguien que sepa o investigue primero o algún otro compañero docente que ya haya vivido estas situaciones con sus alumnos, qué consejo le dé o algo, porque pues son sentimientos, son chiquitos que están con capaz que les digan cualquier cosa y lloran, pueden hasta llorar porque que no quieren que les muevas nada. Claro, entonces y hablar con ellos en primera instancia, ya citas a los papás para conocer qué onda, qué pasó, y si los papás no vas, pues bueno, vas a trabajar con lo que puedas hacer con ellos. Así es. Decíamos, pues, tratar de llevar al niño en privado y en primera instancia podemos decirle, mira, te hemos visto distraído, te hemos visto que estás faltando con tareas, seguramente está pasando algo. Tú logras darte cuenta si algo te está sucediendo, te sientes mal. Yo como maestro quiero que sepas que tú tienes un espacio aquí, puedes tener un espacio privado donde hablar conmigo de lo que sucede, y si tú necesitas ayuda, quiero que sientas la confianza de pedirla aquí y que vamos a respetar si tú quieres que sea en privado, si quieres que los otros maestros se enteren. ¿Cómo es que? Siempre siendo muy respetuoso, porque decíamos, de lo que estamos hablando aquí es que impere el derecho del niño y el derecho del niño es a ser respetado y protegido. Eso, si lo consideráramos tanto maestros como papás, podríamos ser más cuidadosos a lo mejor, ¿sí? Ahí se pueden considerar también, licenciada, algún tipo de actividad en donde ejemplifique situaciones, pero con una redacción agradable, bonita, de cómo esas situaciones sí se superan, de cómo la familia con un divorcio no es que se termine, no es que se divida, simplemente la familia con un divorcio se transforma en otro plano, pero la familia sigue teniendo el amor, sigue teniendo la unión, o sea, no atacar ese aspecto de que se murió alguien. Atacar ese aspecto y que el niño poco a poco retome su nueva rutina, su nueva forma de vida, y nosotros como docentes podemos, pues en casa ahorita hay una confusión tremenda, pero nosotros como una parte externa a lo que está pasando en la casa, somos esa parte un poquito imparcial que podemos ver, hacerles ver a los alumnos que son situaciones que en la vida diaria pasan ahora. No sé si decir lamentable o desgraciadamente se ha vuelto algo muy común, pero no porque pase pues quiere decir que sea malo, o sea, es mejor a veces una situación de divorcio. No, y incluso los mismos alumnos, cuando uno los entrevista te das cuenta que dicen, no, es que, o sea, sí me duele y no me gusta ahora tener que ir a vivir con mi papá el fin de semana y con mi mamá el resto de la semana, pero yo veo que ahora están más tranquilos, ya no están peleando tanto. Ya disfrutan ellos más el tiempo que están con mamá, disfrutan el tiempo que están con papá, el aire de la atmósfera es diferente, se van adaptando poco a poco, es un proceso de adaptación que es salir, sacarlos de su zona de confort, y por eso muchos se rehúsan, es que ¿qué va a pasar? El miedo a lo desconocido a todos no nos gusta. Y por eso muchos no nos atrevemos a salir de esa zona de confort. No, es que yo tengo años viviendo así, no sé qué va a pasar si ya dejo de vivir así. Y los niños, pues peor, ¿verdad? No, pues es que ahora qué va a pasar. Pues si antes íbamos todos de día de campo y ahora no. ¿Y cómo está? O sea, y decíamos al principio, culturalmente hay una idea de que lo ideal es vivir en familia y lo ideal es papá, mamá, hijo e hija, y pareciera que lo que se sale de eso ya es diferente, no es funcional, hay que atacarlo, ¿sí me explico? Entonces, les digo, mucho de lo que hay que trabajar es con estas ideas internalizadas que tenemos, por eso estas cuestiones de, bueno, si vivimos diferente no implica que sea malo necesariamente. Es que aquí el concepto de funcional, licenciada, ya es una familia funcional, es la que con sus problemas, sus debilidades, ellos aún así, de diferente contexto, luchan, se llevan bien y salen adelante. Esa es una familia funcional. Así es. La familia funcional es quien logra resolver sus diferencias, quien logra entender que en muchas ocasiones las circunstancias de crisis son para crecer, las circunstancias de crisis son para hacer cambios favorables para los demás, ¿sí?
a veces pareciera que las estabilidades es lo más deseable. Y en muchas ocasiones no necesariamente. ¿Por qué? Porque sucede que esas estabilidades implica que donde el papá no es responsable, donde la mamá no asume sus tareas como madre, el papá no asume sus tareas como padre, ¿sí? Y quienes terminan asumiendo algunas tareas que les corresponden a los adultos son los muchachos. Por eso, en muchas ocasiones los muchachos vienen y nos reportan, pues sí, no la estamos pasando mal, pero yo ahora estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, antes de que se separaran, el chico era el que tenía que intervenir, ¿sí? Para que los papás dejaran de pelear, ¿sí? Y eso también es bien duro para los chicos. Cansa, licenciada, porque fíjese que casos he recibido que bueno, se cansan y van y piden atención. Es que hable usted con mi papá, claro, hable usted con mi mamá, sí, porque yo ya no quiero oír gritos, yo ya no quiero estar en mi casa, me dan ganas de salir corriendo de mi casa. O sea, empujas tanto a tus hijos en esa situación de conflicto. Sí. Y luego cuando ellos quieren intervenir, los mandas a su cuarto y bueno, pues entonces no estén gritando. O sea, dice el niño, dice la niña, ya no aguanto, maestra, es que ya no aguanto con eso. Claro. Pero, y está la otra parte, ¿verdad? De que luego ellos se aprovechan de eso para chantajear al papá o a la mamá y conseguir cosas. No me exijas que saque buenas calificaciones porque tú ya ni siquiera estás en la casa y ya no me ayudas con la tarea. Ese es otro tema. O sea, no me has comprado el iPhone no sé cuál, en el que van ahorita. Así es que no me pidas que le tenga paciencia a mi mamá. Esa es una de las circunstancias que en muchas ocasiones como adultos no dimensionamos. Cuando nosotros como adultos no estamos en control, permitimos que los chicos tomen el control y sucedan cosas como estas, donde el niño termina haciendo lo que le viene en gana, el niño termina quedándose sin estructura, porque finalmente es eso. Lo dejamos sin límites, lo dejamos sin estructura. Imagínense, ya hemos hablado en otro momento de conducta de niños, hemos dicho, es que la disciplina, los límites, la estructura son el piso donde los chicos se van a parar. Entonces, si nosotros nos separamos en esta situación de estar enojados y peleando, lo que estamos permitiendo es que nuestros hijos hagan lo que les dé su gana. Sí, porque pues dicen ellos, ¿cuál ejemplo, por qué me exiges? ¿Cuál ejemplo me están dando ustedes? Papá y mamá, que no me peleé con mi hermanita, que la cuide en la escuela, que me sea buen con mis amigos. Por ejemplo, ¿y ustedes cómo viene la chica adolescente de 13 años que quiere ser novia de un muchacho de 25. Híjole, no, hombre, ya se nos acabó el programa. ¿Cómo yo frente a la chica le digo, oye, mira, hijita, es que no te conviene X, Y, Z? Viene la chica fácil y me dice, a mí no me digas nada, o sea, tú traes novio porque yo no voy a tener novio, mamá, o tú traes novia, papá, porque yo no voy a tener novio, ¿sí? Nos ponemos en riesgos bien fuertes como papás y como les insisto, hay que tomar las cosas con calma y pensar. En muchas ocasiones tenemos amigas, ¿sí? Como mujeres tenemos amigas que le decimos, pero fíjate que tengo este problema con mi pareja, y la amiga rápido te dice, no hombre, divórciate de él y córrelo y que no sé cuál y que no sé qué. Ese es el problema. Cuidado con esas amigas. Es lo que le digo, o sea, lo ven como algo tan común que ni siquiera se preocupan por el ver si tiene solución, por el echarle ganas. No es de que hay nomás decirle échale ganas, no. Que vas a ser tú como parte de esa pareja. Así es. Y pues nosotros como maestros decirle también al papá de familia, ¿verdad? Claro. Aquí hay, usted, en su casa, señor, en su casa, señora, usted, yo no vengo aquí a exigirle que me diga qué pasa en su casa, yo le vengo a comunicar. Claro. Que las consecuencias de lo que está en su casa las está viviendo aquí su hijo y nosotros, porque el alumno no nada más va a afectarse a sí mismo, está afectando a todos los demás, porque dígame, licenciada, si no es común, pues ¿con quién se va a desahogar el niño o la niña? Con sus compañeros, claro. Que empiecen a haber temas tan fuertes que los otros chiquitos no dimensionan. Hablan hasta de que cuchillos, que sí. Bueno, estas cosas que ya hemos dicho, ¿no? En estos aparatitos se empiezan a conectar con estos retos de
de ve y escupe un compañero, y ve y compra un cuchillo y entonces te empieza a lastimar, y ve, ¿por qué? Porque como adultos nos perdemos en estar allá peleando, ¿sí? Y a veces también en la escuela nos perdemos en el, sí, sí es cierto, la señora tiene la razón. No, a mí como maestro no me toca andar de Eso juez no, no, diciendo no, si no. la mamá o el papá tiene la razón y entonces si yo también le niego la entrada al papá a la escuela y todas estas cosas. No, de lo que la función que tenemos como docentes es de ser compañeros en esos procesos, les decía yo, de permitirles a los niños tener acceso a información que a ellos les permita entender mejor la situación. Pero si yo como docente también digo, no, es que si la mamá tiene razón, o es que, mira, la mamá que No mala onda no podemos viene, tomar lado no, no porque siempre podemos. va a haber la versión del papá y la versión de la mamá. Claro. Aquí vamos a ayudar lo más posible a usar las herramientas para ayudar a los alumnos a que sobrelleven esa situación de la mejor manera. Papá y mamá, canalizarlos a psicología para que se lleve una terapia familiar, que es lo ideal. Si no quiere alguna, por lo general casi no quieren, ¿eh? Sí, Pero sí, claro. bueno, ok, entonces atiendan a su hijo, atiendan a su hija, ayúdenlo claro. a que sobrelleve eso. En muchas ocasiones algunos papás responden muy bien cuando uno les dice, mire, si ustedes siguen permitiendo que los problemas de ustedes como pareja sean depositados en su hijo, lo único que va a suceder con su hijo es que cuando él sea adulto, no va a confiar en las relaciones de pareja. Cuando él sea adulto, a él se le va a dificultar pensar en tener una relación estable porque él ya tuvo un aprendizaje donde las relaciones de pareja son para tirarse. Mucho dolor, ¿sí? Sí, sí. O sea, son para lastimarse. Entonces, en muchas ocasiones esa información es suficiente para que los papás empiecen a tomar actitudes diferentes. Sí, pero por ejemplo, en casos todavía mucho más extremos, por ejemplo, cuando hay violencia, ¿sí? Que son circunstancias muy particulares, que ahí sí, por ejemplo, si la mamá viene y dice, es que mi esposo tiene una restricción, por favor, hágame llegar la orden judicial, ¿sí? Porque efectivamente, por ejemplo, ahí sí, esas circunstancias, si el papá tiene, o la mamá, o quien sea, ¿no? Si una parte de la pareja tiene una restricción, entonces ahí sí yo tengo que hacer valer, pero yo necesito como docente, como director, necesito ampararme legalmente para, si el papá efectivamente o la mamá viene efectivamente a querer brincar esta restricción, entonces ahí sí yo, escuela, doy el aviso que él está queriendo venir, pero ¿por qué? Porque ya hay una valoración de la situación, porque efectivamente en situaciones de violencia hay restricciones cuando es necesario. Entonces, en esas situaciones lo que está en riesgo, es decir, la restricción viene porque está en riesgo la integridad de la persona, o digo, en este caso del niño, que es quien está bajo nuestro resguardo en la escuela, ¿sí? Entonces, hay que ser bien cuidadosos con esas cosas. Por eso es bien peligroso que yo como docente empiece a tomar partido por uno, porque el papá que tiene la restricción puede tener la habilidad de la manipulación y venir a decirme, no, mire, lo que pasó es que pasó esto y esto. No, esto, te esto. metes hasta Y él me legales. sí, o sea, y él me da su versión y viene, y a mí como directivo me convence de que sí, pobrecito, no lo dejan ver a su hijo. Pero cuidado con esas cosas, porque como dices, como docente, como director, nos podemos meter en problemas. Imagínense que efectivamente la señora tenía una orden y no la hizo llegar, y yo tampoco como directivo se la pedí, entonces nos van a requerir legalmente porque hay una restricción, y la restricción está porque el riesgo de la integridad física del niño y de la otra parte de la pareja está en riesgo. Por eso es muy importante que papá y mamá comuniquen, ¿verdad? En esas situaciones, porque pues cómo va a adivinar la escuela, ¿verdad? Así es. Que hay esa situación de restricción, y ha llegado a pasar casos de que se llevan al alumno, va uno por él, se lo lleva, el otro día ya no se presenta a la escuela, la mamá va a la escuela a reclamar que por qué permitieron que el papá, pues, espéreme señora, a empezar ni sabíamos que había problemas. Ese tipo de situaciones también suceden. No sabemos como docentes, ¿sí? Como dices tú, llega una parte de la pareja, se lleva el niño y lo desaparecen del estado, ¿sí? Y son situaciones complicadas. Entonces, insistimos, que esa es nuestra misión en este programa, insistimos, informarnos, estar atentos ante estas situaciones,
uno conoce a sus alumnos y uno los empieza a ver diferentes. Entonces, sí, empieza señora, señor, algo está sucediendo en casa. Yo empiezo a ver al niño diferente y me preocupa. ¿Sí? Nosotros como maestros colocarnos siempre desde esa parte donde me preocupa, no quiero meterme en la intimidad de sus problemas, pero veo al niño diferente. Siempre estar bien atentos. Como sí, la obligación la tenemos de comunicarlo, de enterarlos la situación que está pasando el alumno, y si no, pues ver qué está pasando, ¿verdad? Si no es por esa situación, bueno, entonces trae otra cuestión y atacarlo. Por eso es muy importante la comunicación. Claro. Y pues más cuando él te lo pide a gritos, ¿verdad? El alumno hasta te lo comenta a ti, pues tampoco abusar de no meternos de más como docentes en cuestiones de que no, mándame WhatsApp y hablamos o platicamos en la tarde. Son situaciones que hay que tener mucho cuidado. No es que seamos insensibles, sabemos el dolor, somos seres humanos, claro, pero tenemos un papel docente y debemos de tener una ética, y se pueden malinterpretar las cosas y acabamos en problemas. Entonces, no es desensibilizarnos, pero ayudar de la manera que sea una manera correcta. Claro, claro. Y lo más profesional posible. Y utilizar lo que tengamos, ¿no? Últimamente en las escuelas, las maestras lo que están haciendo son grupitos de WhatsApp, donde tengo ahí una comunicación más cercana, con las mamás. Entonces, si escribo a la mamá un mensajito, oiga, ¿podría dedicarme un momentito? Oiga, ¿puedo preguntarle esto? Y digo, sí, pero llevarlo de preferencia en casa, licenciada, porque luego ya hasta en los WhatsApps hay riesgo ese de la captura, el screenshot, sí, claro, y le modifican algo. Entonces, no traigo aquí el comunicado, pero está bien extenso del uso de todo el tipo de relaciones que debemos de tener, tanto con alumnos como con los padres de familia. Claro. Sí, es que se puede prestar para muchísimas cosas. Sí, entonces sí es delicado, pero vaya, hay varios canales de comunicación, pero hay que usarlo nada más de manera adecuada. ¿Y comunicado está recomendando mejor de persona a persona? Sí, que sean cuestiones tratadas en persona, que no tengas a tus alumnos en Facebook como amigos, que no te utilicen de confidente. Por eso le digo, canalizarlo mejor al departamento de psicología, a lo que él requiera, igual a los papás, que firmen un acuerdo con la escuela de cuáles son las condiciones en que vamos a suponer que no hay pelea por la patria potestad ni nada de eso. No, pues que sí puede venir él, que sí puede venir, si no puede venir, yo vengo, viene él, ese tipo de cuestiones, pero si lo pueden dejar por escrito, mejor. Mejor, claro. Si va a cambiar de dirección el papá o la mamá, pues también dejar a la escuela enterado de su nuevo teléfono, nueva dirección, porque todo eso se llega a requerir. Pensamos que, al cabo no se va a ocupar, sí se llega a requerir. No, claro. Y con el alumno, pues, a cobijarlo en el sentido de hacerle ver que no es el fin del mundo, que la situación ahorita se ve a lo mejor muy fea, pero poco a poco debe de ir mejorando, hacerlo sentir que es amado, que sigue siendo un buen alumno, que sigue importando su preparación. Por eso lo de las estrategias que veíamos de aplicar este tipo de actividades, ya sea en la inteligencia, en la espacial, en la matemática, en la lingüística, en la artística. Hay que rescatar su estado socioemocional lo más posible, mantenerle ocupado, ejemplificar alguna, que si le toca lectura, a él le puedes diseñar una lectura personalizada. Claro. Puedes meterte a Google en donde haya una moraleja de superación, de motivación, o la puedes implementar en todo el grupo, ¿verdad? Claro. Y no quiere decir exactamente que sea porque él está viviendo el caso. Haces la aclaración ante el grupo de que pues van a haber lecciones, algunas lecciones fuera de lo que son los libros de texto, para para que no se vaya a sentir él de que lo están haciendo por él. Claro. Y combinarlo, ¿verdad? Lo puedes meter lúdica también, le puedes meter una actividad lúdica para cuando veas que la situación está muy tensa y me han de estar así, sí, con el tiempo que tenemos, pero yo sé que sí se puede dar el tiempo. Pero vale el esfuerzo, ¿por qué? Por ejemplo,
Si en el grupo ya tenemos identificados 3, 4 casos, porque a veces no sucede. Sí, no, sí, ya tenemos identificados, sí. vale el esfuerzo, introducir la actividad y dedicarle el tiempo porque va a ser productivo, ¿sí? Y además, el compartirlo en grupo a veces también baja un poquito la carga emocional. Baja la emoción. Por ejemplo, incluso cuando se hacen, por ejemplo, actividades en grupo, el que el niño se dé cuenta que él no es el único que está pasando por esas situaciones, a él le permite sentirse mejor, ¿sí? A él le permite darse cuenta que él no es el único, entonces si el otro chico está en mejores condiciones que él, a él le permite visualizar que él también va a estar mejor. ¿Sí? Sí, pues ahí empata los intereses, a lo mejor se le empieza a juntar más con él, pero ya no se siente tan solo de que él es el único que le está pasando. Así es. Pero bueno, ¿cómo ve, licenciada? ¿Le seguimos? Claro. Ni siquiera mandamos a corte musical. ¿Verdad? Es que está muy bueno el tema. Sí, es que está muy bueno el tema, por eso ni corte musical hemos hecho, ¿verdad? Pero bueno, pues destacando, ser muy cuidadosos como docentes, cuando lo veamos muy sensible, darle su espacio, no tampoco presionarlo de que no, dime nada. Claro. Hay que saber buscar el momento adecuado, la forma adecuada, el lugar adecuado. Así es. Y pues sí, ser un poquito más pacientes con ellos en sus avances. Claro, y como tú dices, si la circunstancia lo permite, hacer ese acompañamiento, ¿no? Si definitivamente, por ejemplo, por más que yo quiera canalizar, pero el servicio de USAER queda lejísimos, bueno, voy a tener que asumir esa parte y acompañar a mi alumno y, como decíamos, darle esta información donde él no tiene nada que ver con los problemas que están pasando sus papás, y que en otro momento ellos van a estar mejor. Mostrar a los papás como alguien que está aprendiendo a ser papá en unas circunstancias diferentes, porque antes eran papás viviendo juntos, pero ahora son papás viviendo separados. Entonces, en muchas ocasiones el empezar a ser papás separados les causa mayor conflicto cuando vivían juntos. Ahora es más difícil que se pongan de acuerdo cuándo van a pasear, quién va a pagar qué cosa. Entonces, ese es un periodo de adaptación y eso nosotros podemos dárselo a los alumnos, porque eso es algo que ellos no dimensionan. Ellos simplemente viven dile a tu papá que mande el dinero. Eso, por ejemplo, eso. Nosotros podemos decirle al niño, a ti, o sea, preguntarle al niño, cuando a ti te incomoda que tu mamá te diga, dile a tu papá que me mande el dinero para el recibo del agua. Sí, me incomoda. Bueno, tú puedes decirle amablemente a tu mamá, ¿sabes qué? A mí me incomoda, porque luego papá se enoja y me dice que no sé cuál, y a mí eso me duele. Son cosas que ellos no tienen por qué enterarse de cuánto salió de la luz, que cuánto salió del Axtel, son situaciones que ellos no tienen por qué saber si le dio, si no le dio, si va a tener para pagarle. Claro. Son situaciones muy estresantes para un niño, para una niña, para un adolescente. Y como lo dices claramente, son cosas de adultos. Son cosas de los adultos. Entonces, como docentes, tenemos que orientarlos y no caer luego en el error de apapachar a los demás, porque luego nosotros mismos como maestros los vamos a victimizar. Así y no, entonces tener también mucho cuidado con eso. Con los alumnos. Decirles, todos tenemos problemas, no quiere decir que los tuyos no sean importantes, todos tienen problemas. Claro. Hay que buscar el cómo lograr salir de ellos, el cómo enfrentarlos y no evadirnos. Y no decir, no voy a estudiar porque tengo un problema. Claro. Pues vas a tener dos problemas, porque encima del problema que tienes en casa, vas a tener el problema que vas a reprobar. Así es. Y así no estás ayudando en casa, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a ti mismo. Así es. Y esa es otra realidad que en muchas ocasiones nos sucede. Sobreprotegemos a los niños, tratando de no, que no le duela, no, que no le mortifique, no. Lo que podemos hacer es acompañarlos con esa información, es decirle, mira, efectivamente, tú ahorita estás pasando por problemas, sí, pero vamos a encontrar la manera juntos de que tú salgas con ellos. ¿Tú no tienes manera de cambiar los problemas entre tus papás? No. Bueno. ¿Sí? Eso pues, que quede claro. Hay que dejar eso bien claro. Ya con esto cerramos.
vamos a continuar, vemos si continuamos o no la segunda parte de orientar a los papás. Y si no, pues nos vamos a otro tema. Y pues cualquier duda que tengan por ahí, por las redes, nos despedimos desde la Universidad Pedro de Gante, ya en el campus de Unidad Constituyentes, agradeciendo su amable intervención, licenciada Antonia Sotelo, y su servidora, licenciada Patricia Ornelas. Sus teléfonos no los dio. Bueno, luego los ponemos ahí en Facebook. Sí. Ok, buenas tardes, sigan con la programación de la Universidad Pedro de Gante. Música para